Sean bienvenidos y bienvenidas a esta serie de temas que nos ayudarán a conocer y vivir mejor nuestra fe. Iniciamos poniéndonos en las manos del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos el honor y la gloria porque solamente tú lo mereces. Te damos la alabanza y la adoración también a ti porque nos permites compartir a través de este medio tu palabra y la doctrina que has dejado en tu iglesia, que es nuestra madre y educadora. Ponemos en tus manos este momento pidiéndote en el nombre de tu Hijo Jesús que nos concedas la ciencia de tu Espíritu Santo y la gracia de ese mismo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que de esta manera puedas abrir nuestro entendimiento, puedas abrir también nuestros corazones, para que lo que aprendamos, Señor, sea siempre para la mayor gloria de tu nombre. Queremos conocerte más y conocer a tu iglesia, para así amarte a través de ella cada día más, y que podamos también esforzarnos por seguir creciendo en santidad, siempre para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede y ruega por cada uno de nosotros. Y empezamos, los novísimos o postrimerías del hombre. Del Catecismo Mayor de San Pío X, que fue publicado el 15 de julio de 1905, vamos a extraer algunos numerales que nos van a explicar acerca de qué son los novísimos o postrimerías del hombre. Cuando decimos del hombre nos estamos refiriendo al ser humano, claro. Y en el número 969 se nos dice que los novísimos se llaman así en los libros santos las cosas postreras que van a acaecer al hombre, o sea, que van a suceder al hombre. Cuando hablamos de lo postrero es lo que viene después de la vida. ¿Y cuáles son? Bueno, en primer lugar son 4 y son la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Esos son los 4 novísimos o las 4 postrimerías del hombre que van a acontecernos pues a todos por igual, claro. Y se llaman así, como ya dijimos, porque la muerte es la cosa postrera que sucede al hombre en este mundo. Al morir, pues, ¿verdad? Nosotros vamos a enfrentarnos luego a nuestro juicio y luego al infierno o luego a la gloria, cualquiera de las que nosotros merezcamos por nuestros méritos acá en la tierra y por los méritos de Cristo en primer lugar. Y como ya dijimos, pues es lo que nos va a suceder a todos. Y el juicio de Dios va a ser el último de estas novísimos que hemos de sufrir. El infierno, pues sabemos que es el mal extremo que van a tener todos aquellos que quisieron apartarse de la voluntad de Dios. Y la gloria, como le conocemos todos, es el sumo bien que van a poseer aquellas personas que hicieron la voluntad de Dios o que se esforzaron por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo nosotros hemos de pensar en nuestras postrimerías? Nos pregunta en el número 972. Nos dice que nos conviene pensar todos los días en nuestras postrimerías y sobre todo en la oración de la mañana al despertarnos. Y también por la noche antes de ir al descanso, y siempre que nosotros nos sintamos tentados de alguna manera a pecar, porque este pensamiento es muy eficaz para hacernos huir del pecado. Cuando nosotros pensamos en lo postrero, en lo que ha de venir después de la muerte, pues esto nos ayuda de cierto modo a ir buscando más la santidad. Eso debemos nosotros practicarlo a diario, ¿no? Porque solamente pensando en lo que nos va a suceder después de la muerte, nosotros podemos ir cambiando también situaciones en nuestra vida. Haciendo un examen de conciencia y mirando ahí aquello que
que nos falta para poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual y llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y de acá también vamos a recoger algunos artículos del credo. Por ejemplo, el 7º artículo del credo, que nos dice que desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, refiriéndose a Jesús. Y en el número 126 nos habla al respecto, nos dice: ¿qué nos enseña el 7º artículo? Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Este nos enseña que al fin del mundo, Jesucristo, lleno de gloria y de majestad, vendrá del cielo para juzgar a todos los hombres, buenos y malos, y dar a cada uno el premio o el castigo que hubiere merecido. Y esto pues es algo de fe, es un dogma de fe, ya que sabemos que todos los artículos del credo son dogmas de fe. Todos están pues tomados como dogmas y han sido dados como dogmas por parte de la iglesia. Implica que nosotros estamos obligados a creerlos. Hay muchas personas que no les gusta hablar a veces de este tema de la muerte. Le huyen al tema de la muerte, pero en realidad es un tema que debemos meditar nosotros a diario, porque todos nos vamos a morir en algún momento y debemos dar cuentas a Dios. Incluso hay un actor, creo que es el que dijo en una ocasión que todos queremos ir al cielo, pero nadie nos queremos morir. Y esa es una frase muy, muy acertada, porque la mayoría, si nos preguntan si queremos ir al cielo, siempre decimos sí, yo quiero ir al cielo. Pero cuando hablamos de la muerte, ya ahí cambia la cosa, ¿no? Como que no nos gusta ya ese tema de la muerte, pero en el fondo decimos que sí queremos ir al cielo, pero algo contradictorio, ¿no? Porque si queremos ir al cielo, pues hay que morir, y así lo cantamos, decimos hay que morir para poder vivir. Y es cierto, esta verdad es una verdad que debemos nosotros siempre contemplarla en nuestro diario vivir, de que en algún momento hemos de morir a este cuerpo para poder nosotros trascender a la vida en Dios. Y en este tiempo de pandemia ha sido pues quizás un tema que para muchos suena a tristeza, pero que en realidad debemos abordarlo, ¿no? El tema de la muerte es un tema que debe existir siempre dentro de lo que nosotros vamos aprendiendo, porque solamente si pensamos en la muerte, nosotros pues podemos quizá pensar también en nuestra santidad. De lo contrario, si creemos que somos eternos, que vamos a vivir para siempre, nunca nos vamos a esforzar por alcanzar santidad y así poder contemplar un día de la gloria de Dios, porque se nos ha inculcado en cierto modo de que todos vamos a ir al cielo sin importar lo que hagamos acá en la tierra, y esa es mentira. Esa es una mentira que se nos ha ido inculcando, se nos ha ido idealizando quizás en este tiempo, con esto de la llamada New Age y toda esta cuestión de lo que le llaman también el nuevo orden mundial, que nos invita a creer que nosotros pues todos nos vamos a salvar, ¿verdad? Así simple y sencillamente, porque Dios es misericordioso. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? Como Dios es misericordioso, Él no va a permitir que yo me vaya al infierno. ¿Cómo lo va a permitir si Él me ama tanto? Pero si fuera así de fácil, creo que el apóstol no hubiese escrito aquellas palabras en las que hace ver, ¿no?, cómo se necesita de esfuerzo también personal, porque él dice, si nosotros, dice, a duras penas nos salvamos, refiriéndose a él, claro, y a los que están en el camino del Señor, si nosotros nos salvamos a duras penas, ¿qué va a hacer, dice, después de los impíos, de aquellos que no hacen la voluntad de Dios? Haciendo referencia a que la salvación no es tan fácil, ¿no?, como algunos la plantean, como algunos la creen o la desean creer, sino que necesita
de algún modo de nuestro esfuerzo personal. No por méritos propios, claro. Nosotros no, son los méritos de Cristo, ¿no? Los que en este caso se van a ver por parte de nuestro Padre Celestial. Nosotros simplemente hemos de luchar por perfeccionar nuestra vida acá en la tierra. Y no se vale tampoco escudarnos en aquello de que somos humanos, somos imperfectos y por lo tanto pues el perfecto es solo Dios y hasta ahí nomás. Porque a veces esto nos lleva a no esforzarnos en nuestro caminar espiritual, sino que simplemente, verdad, yo soy así y si me quieren así, pues bueno, y si no, no, porque Dios así me quiere. Y con estas palabras, en realidad lo que estamos haciendo es, hasta cierto punto, limitando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted dice, yo soy así y ya no puedo cambiar, y Dios así me quiere, usted lo que está diciendo es que ni Dios lo puede cambiar, que ni Dios puede obrar en usted. Eso es lo que está diciendo usted en otras palabras, ¿no? De que Dios no puede ya hacer nada en usted. Pero eso es mentira, porque Dios todo lo puede. Y si nosotros sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios, Él puede obrar en nosotros y puede hacer cambios muy grandes en nosotros. Pero necesita de nuestro permiso el Señor para poder hacer eso. Él necesita de nuestra autorización porque nos ha dado libertad a usted y a mí para elegir entre el bien y el mal. Y jamás nos va a forzar el Señor a elegir el bien, sino que lo va a dejar siempre a nuestra voluntad, a nuestra decisión. Porque si nos obliga, entonces ya no estamos siendo libres, porque estaríamos siendo obligados, por lo tanto se perdería esa libertad, la cual Él respeta desde siempre, lo que algunos le llaman el libre albedrío, que es esa capacidad que el Señor nos ha dado a nosotros de poder elegir entre el bien y el mal. Y volviendo al artículo 7 del credo, nos enseña entonces que al fin del mundo Jesucristo va a venir a juzgar a todos los hombres por igual, a buenos y malos, porque nos ha de dar como la sentencia definitiva que nosotros pues hemos de cumplir al final de nuestros tiempos. Luego continúa el catecismo y nos dice en el número 127, si todos inmediatamente después de la muerte hemos de ser juzgados por Jesucristo en el juicio particular, ¿por qué todos hemos de ser juzgados en el juicio universal? Y aquí pues vamos a aclarar eso. Cuando nosotros al morir, en ese momento vamos a enfrentar el juicio que se llama particular, nuestro juicio personal, pues, que al momento de nosotros morir vamos a tener ese juicio particular propio, personal, en el instante en que muramos, en el instante en que perdamos esta vida corporal. Pero después ha de venir un juicio que se llama juicio universal. Y la Iglesia nos dice que ese juicio universal ha de darse, o hemos de ser juzgados nosotros en ese juicio por varias razones. Primero, la primera razón es para la gloria de Dios. La segunda razón es para la gloria de Jesucristo. La tercera razón es para la gloria de todos los santos. Y la cuarta razón es para la confusión de los malos. Y una quinta, finalmente, que es para que el cuerpo tenga con el alma su sentencia de premio o de castigo, si lo queremos ver así. Aunque suena un poco feo, ¿verdad? Decir premio o castigo, porque en realidad al final es una decisión que nosotros hemos tomado libremente acá en la tierra, si queremos estar con Dios o queremos estar sin Él. Por tanto, pienso en lo personal, pienso que no es ningún premio o castigo, sino es la decisión misma que nosotros tomamos acá en la tierra. ¿Cómo se ha de manifestar la gloria de Dios en el juicio universal? En el juicio universal, hermanos y hermanas,
se manifestará la gloria de Dios porque todos vamos a conocer con cuánta justicia gobierna Dios el mundo. Y aunque ahora se vean muchas injusticias y se vean a veces muchas personas abatidas, afligidas, aquellas personas que hacen el bien, claro, a veces están como abatidos y afligidos, y se vean en prosperidad los malos, al final de los tiempos, cuando sea el juicio universal, entonces se dará a cada uno lo que pues merece para su eternidad. ¿Cómo se ha de manifestar en el juicio universal la gloria de Jesucristo? Bien, la gloria de Jesucristo se va a manifestar porque habiendo sido injustamente condenado por los hombres, Jesús, va a aparecer entonces Él a la faz de todo el mundo como juez supremo de todos. Aquellos que lo avergonzaron y aquellos que lo siguen avergonzando, que lo han negado, van en ese momento a enfrentarse a Él como juez que viene pues a dar su sentencia a cada uno. Y de esa manera Él ha de manifestar su gloria, Jesucristo. Luego, ¿cómo se va a manifestar la gloria de los santos en el juicio universal? Bien, la de los santos porque muchos de ellos que murieron despreciados de los malos, si les queremos llamar así, serán glorificados a la vista de todo el mundo. Todos aquellos que despreciaron a los santos de Dios van a tener en ese momento que ver cómo estos santos son glorificados a la vista de todos, incluso de ellos. Y en ese instante, pues claro, un temor les va a invadir al ver la gloria del Padre, del Hijo, que se están manifestando en los santos en ese momento en que ellos están siendo glorificados también para la gloria de Dios. Aquellos que fueron despreciados van a ser en ese momento glorificados a la vista de todos aquellos que los despreciaron y de todo el mundo, claro. ¿Y cuál será la confusión de los malos en ese juicio universal? En el juicio universal será grandísima la confusión de los malos y mayormente la de aquellos que oprimen a los justos o procuraron en vida ser estimados como hombres buenos y virtuosos, al ver descubiertos a todo el mundo los pecados que cometieron y aún aquellos pecados más secretos. Porque al final de los tiempos, pues todo será descubierto, y así lo dice la misma palabra escrita pues en la Biblia, que todo debe ser descubierto al final, y aquellos que de alguna manera pues se dedicaron a oprimir a los malos, a los buenos, perdón, y querían aparentar ser buenos, en ese momento van a ser descubiertos. ¿Por qué? Por la justicia de Dios, por la misma gloria de Dios, para la gloria de Jesucristo, que será el justo juez que vendrá pues a dar sentencia a todos por igual. Y ahí han de descubrirse pues esos pecados, aún los más secretos, como ya hemos escuchado. Luego tenemos del 11º artículo del credo o el 11º, como usted le quiera llamar, que habla sobre la resurrección de la carne. ¿Qué nos enseña este artículo? La resurrección de la carne o la resurrección de los muertos. Nos enseña que todos los hombres o todos los seres humanos hemos de resucitar, volviendo cada uno a tomar el cuerpo que tuvo en esta vida. ¿Y cómo va a suceder eso? ¿Cómo será la resurrección de los muertos? Esta sucederá por la virtud de Dios, que todo lo puede y para quien nada es imposible. ¿Cuándo va a acontecer esto? La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos va a acontecer al final del mundo y entonces va a seguirle el juicio universal. ¿Y por qué se ha dispuesto, pues, por parte de Dios la resurrección de los cuerpos?
Dios la ha dispuesto para que, habiendo el alma obrado el bien o el mal junto con el cuerpo, sea también junto con el cuerpo premiada o castigada. Aunque ya dijimos, pues será consecuencia de lo que nosotros hayamos elegido acá en la tierra. Y ¿van a resucitar todos los hombres o todos los seres humanos de la misma manera? Pues no, no será así. Sino que habrá una gran diferencia entre los cuerpos de los escogidos y los cuerpos de los condenados, porque solo los cuerpos de los escogidos van a tener, así a semejanza de Jesucristo resucitado, aquellas dotes de los cuerpos gloriosos. ¿Y cuáles son esas dotes de las que estamos hablando, con las que se van a adornar esos cuerpos de los escogidos de Dios, aquellos que han sido elegidos para la gloria eterna? Estos serán pues los siguientes que voy a mencionar. La primera dote se llama la impasibilidad. ¿En qué consiste la impasibilidad? Consiste en que ya el hombre resucitado y glorificado no podrá estar sujeto a males y dolores tampoco de ningún tipo, ni tampoco a la necesidad de comer, ni a la necesidad de descansar o de otra cosa. Eso se le llama impasibilidad. ¿Recuerdan ustedes el canto ese que cantamos que decimos que ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, y hasta hacemos la dinámica, correrán, no se cansarán, algo así creo que dice, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán? Cuando cantamos ese canto, nos estamos refiriendo precisamente a este dote de la impasibilidad, en que ya nosotros pues no estaremos sujetos a ningún tipo de mal. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber enfermedad. Y eso porque el cuerpo ya habrá sido glorificado. Ya pues estará participando de la gloria de Dios. Y de hecho estos dotes ya eran los que se llaman dones preternaturales, de los que gozaban nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando al inicio de la creación pues del mundo y del ser humano, pero que se perdieron por el pecado cometido por nuestros primeros padres, el pecado original que nosotros le llamamos. Y esta impasibilidad la vamos a recobrar. Aquellos que seamos hallados dignos de estar en la presencia del Señor y de ser glorificados en el Señor, pues vamos a gozar de esta dote. Luego está la segunda, que es una que se llama claridad. ¿En qué consiste la claridad? La claridad consiste, hermanos, en que esos cuerpos van a brillar como el sol y como las estrellas. De esto habla San Pablo, creo que en la primera carta a los Corintios, creo que es donde habla al respecto de esto. Y él dice: vamos a resucitar como cuerpos celestes, le llama él, refiriéndose a las estrellas. Van a ser cuerpos glorificados que van a brillar como el sol y va a invadir un brillo así especial alrededor del cuerpo, precisamente porque van a gozar de esta dote de la claridad. De hecho, cuando leemos sobre la resurrección de Jesucristo, se habla de que un resplandor, ¿no?, le cubría a él, y también se habla de un resplandor de los ángeles que gozan de esta dote de la claridad, que es esa luz que emana de los cuerpos al ser glorificados. La tercera se llama agilidad. ¿En qué consiste la agilidad? Pues sí, en eso que estamos pensando, que es, ¿verdad?, esa agilidad de trasladarse de un lugar a otro en un momento, así en un instante, sin fatiga, como ya lo mencionábamos, correr y no cansarse, correr y no fatigarse, o caminar y no fatigarse, y habrá pues esa facilidad de trasladarse de un lugar a otro
así en un abrir y cerrar de ojos. Eso se le llama agilidad. Y la cuarta dote de la que va a gozar el cuerpo ya glorificado se llama sutileza. Y esta consiste en que sin obstáculo alguno podrán penetrar cualquier cuerpo como lo hizo Jesucristo resucitado. Es decir, atravesar cualquier tipo de cuerpo, así como Jesús atravesó una puerta, podrán también nuestros cuerpos atravesar, ¿no?, cualquier tipo de materia sólida que normalmente no podemos nosotros atravesar así nomás, sino que vamos a adquirir esta dote también llamada sutileza. Luego, ¿cómo serán los cuerpos de los condenados? Los cuerpos de los condenados estarán privados de todas estas dotes que nosotros hemos mencionado hasta el momento, la de los condenados, y van a llevar la marca de su eterna condenación, porque eternos sí vamos a ser todos, eternos sí seremos, vamos a ser eternos, pues los que seamos juzgados buenos y los que seamos juzgados malos. Todos vamos a tener eternidad. La diferencia radica en lo que hemos mencionado. Los cuerpos escogidos por Dios para la gloria eterna van a gozar de estas dotes que ya dijimos: impasibilidad, claridad, agilidad y sutileza, mientras que la de los condenados pues no gozarán de estas dotes y van a estar privados de ellas y van a llevar esa marca de su eterna condenación. Ya más adelante en otros temas que vayamos después, ya viendo uno a uno, vamos a ir pues como profundizando en esto que ahorita estoy mencionando. Ahorita nomás lo estoy haciendo de una manera generalizada, como una introducción pues a lo que luego vamos a ver. Luego vamos a ver ya por a cada uno en particular. Vamos a mirar el purgatorio, vamos a mirar sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el juicio. Lo vamos a ver ya de una manera más detenida, ¿no?, para que profundicemos en ella. Y el 12º artículo del credo, o el 12º artículo del credo, nos habla de la vida perdurable. ¿Qué nos enseña este artículo sobre la vida eterna o la vida perdurable, que es el último artículo del credo? Nos enseña que después de esta vida presente hay otra, o eternamente bienaventurada para los escogidos en el cielo, o eternamente infeliz para los condenados al infierno. A eso se refiere la vida eterna, la vida perdurable. Como ya dije, todos vamos a ser eternos, todos. La diferencia está en que algunos eternos para la gloria y otros eternos para la condenación en el infierno. Esa será la diferencia, pero eternidad sí vamos a tener todos. Y ¿podemos comprender la bienaventuranza del cielo nosotros? Pues humanamente no podemos comprenderla. No podemos nosotros en ningún momento comprender esa bienaventuranza de la gloria, porque sobrepasa nuestro entendimiento puramente humano. Y los bienes del cielo no se pueden comparar con los bienes de este mundo. En ningún momento pues vamos a poder compararlos. Quizás podemos imaginarnos de algún modo cómo podrá ser eso, pero no tenemos nosotros la capacidad de comprender las inmensidades de Dios. Y es que nuestra mente es limitada frente a Dios. No podemos nosotros que en ningún instante penetrar esos pensamientos de Dios, ni llegar pues a esa intimidad de lo que Dios pueda pensar. Y sería algo imposible, a menos que Dios se lo quiera compartir a alguien de una manera sobrenatural. Pero de lo contrario, nosotros estamos limitados por nuestro entendimiento y nuestra razón humana para lograr comprender esta inmensidad de Dios. Y
no, sería imposible para nosotros comprender eso, ¿no? La bienaventuranza del cielo. Esta bienaventuranza de los escogidos consiste en ver, amar y poseer por siempre a Dios, que es la fuente de todo bien. En eso consiste. Yo estaba en estos días estábamos en nuestra reunión virtual con nuestra comunidad, que tenemos un estudio relacionado con este tipo de temas, y tuve una experiencia en lo personal, en una oración en la que yo pude vivir en ese momento así una intimidad con Dios muy, muy grande, muy fuerte, que no me cabía en el pecho, lo voy a decir así, a manera de que lo podamos comprender todo. No me cabía en el pecho ese amor tan grande de Dios, y solo me daban ganas de llorar, ¿no? Cuando estaba al finalizar la oración, yo solo sentía deseos de llorar y de llorar, y sentía algo en mi pecho que quería salir de ahí, ¿no? Y fue una manifestación tan bonita de parte de Dios, que yo me imagino que alguno de ustedes que está escuchando y viendo en algún momento quizá ha tenido una experiencia similar, en que se ha sentido así inundado por ese amor de Dios, abrazado por Dios, y, y no queda otra más que soltar en llanto, ¿no? Que llorar a veces como un niño, porque no somos capaces de poder soportar, ¿no? Ese amor tan grande de Dios en nosotros, que incluso algunos pues por eso hasta lo rechazan, porque la pureza del amor de Dios, porque Él es el amor mismo, es tan grande que sobrepasa nuestro entendimiento, y muchas personas se asustan y lo rechazan y no lo quieren, mientras que otros lo deseamos vivir nuevamente. Pero el punto es que al vivir esa experiencia, yo se lo compartí a los hermanos y a mi esposa, le decía que yo lo veo así, como una pequeña muestra de esa eternidad que Dios nos tiene preparada a cada uno de nosotros. No, si nosotros pues queremos esforzarnos, ¿no?, por alcanzar la santidad y llegar a contemplar al Señor cara a cara un día, yo lo puedo comparar a eso. Les decía yo a los hermanos, yo creo que Dios me dio una gotita, ¿no? Así como un gotero me dio una gotita a probar de ese amor tan grande de Él, porque esa experiencia que viví, yo la considero así, como una pequeña muestra de todo aquello que nos está reservado a los que pues nos querramos esforzar por alcanzarlo allá en la eternidad con Dios, con Él. Y pues eso multiplicado por quién sabe cuánto, ¿no?, por millones quizá, esa pequeñita experiencia. Y usted lo puede comparar, ¿no? Como les digo, quizá ya en algún momento ustedes han vivido algún tipo de experiencia similar, y eso pues hay que multiplicarlo, ¿no? En matemáticas se llama funciones exponenciales crecientes o positivas, ¿verdad? Cuando aquellas que solo van hacia arriba, ¿no? Solo crecen y crecen. Y yo lo estaba comparando a eso, como una función exponencial positiva, de que va siempre hacia arriba y va creciendo y creciendo y creciendo, y es infinito, que en el plano cartesiano es algo infinito. Y lo veía así, como un amor que solamente podemos imaginarnos, ¿no? Esa prueba de amor que Dios nos da, que nosotros multiplicarla así, hacia arriba y hacia arriba, que siga creciendo y creciendo, y no podemos imaginarnos hasta qué punto pues será estar en su presencia, estar contemplándole a Él cara a cara. No sé, no, es inimaginable eso. ¿Cómo podrá ser estar ya en su presencia y olvidarnos de todo estando ahí? Bien, regreso al tema. ¿En qué consiste la infelicidad de los condenados? Porque ya pues más o menos explicamos la bienaventuranza de los escogidos.
Pero está la infelicidad de los condenados, que consiste precisamente en ser privados para siempre de la visión de Dios y del amor de Dios. Y el tormento, aparte de los otros tormentos que han de haber, el tormento más grande ha de ser precisamente tener conciencia de que nos hemos perdido de esa gracia de Dios. Ser plenamente conscientes de que no quisimos ese amor de Dios, de que rechazamos ese amor de Dios, y eso es lo que más va a atormentar pues, a quienes estén condenados. El hecho de ser plenamente conscientes de que pudieron haber optado por Dios y no quisieron hacerlo, de que pudieron haber escogido el bien y no quisieron escogerlo. Y ese será el tormento más grande, saber que se ha perdido de ese amor de Dios y que ya no se puede recuperar, ya no hay vuelta atrás, porque media vez muertos nosotros, hermanos, ya no hay vuelta atrás, hasta ahí. Por eso el que se llama juicio particular, porque al morir, el que muera en gracia, pues le espera el purgatorio o la gloria eterna, pero el que no, pues es el infierno. Y ahí no hay vuelta para atrás. Ahí no podemos retroceder. Ya llegando al plano espiritual, ya no hay un arrepentimiento que pueda venir. Ya no está permitido. Por eso los ángeles, por ser espíritus puros, ellos no pueden optar por el arrepentimiento. Ellos solo pueden decidir una cosa y hasta ahí, y no pueden arrepentirse de ello. De ahí que aquellos que fueron condenados ya al infierno, a Satanás, que Dios reprenda, y sus ángeles, pues ellos no tienen vuelta atrás. Ellos tomaron la opción de estar contra Dios y no pueden arrepentirse de esa decisión que tomaron. E igual nosotros al morir, como seremos ya seres espirituales, ya no tendremos la opción de arrepentimiento, sino la decisión que tomamos acá en la tierra va a ser la que nos va pues a dar ahí lo merecido, ¿no? Después de la muerte física. Y ya no hay vuelta atrás. La misericordia de Dios en cuanto al arrepentimiento nuestro, solamente cuando estamos en vida. Hasta ahí nada más. Al morir ya no se puede. Ya no hay vuelta atrás. Al morir es el juicio particular para cada uno de nosotros. Son únicamente para las almas los bienes del cielo y los males del infierno. Bueno, pues ahora son únicamente para las almas, porque solamente las almas están ahora en el cielo o en el infierno. Pero después de la resurrección, los hombres o los seres humanos serán o felices o atormentados para siempre en alma y cuerpo. Esto a mí me costó un poquito comprenderlo, pero incluso lo platicábamos ayer con mi esposa sobre esta situación. Nosotros al morir, suponiendo que yo muera hoy, si Dios así lo quiere, que yo muera el día de hoy, pues tendré mi juicio particular y seré feliz en el cielo o en el purgatorio estaré esperando, o voy a estar en el infierno, pero solamente en espíritu, esperando la resurrección de mi cuerpo el día que Jesús venga para juzgar a las naciones. Esa es como el orden, ¿no?, en que han de suceder las cosas, que ha de suceder luego esa resurrección de los cuerpos, que entonces nuevamente, como ya lo mencionamos al principio, las almas serán unidas a los cuerpos, pero se van a glorificar los que sean escogidos, y pues ya dijimos, al castigo eterno los que no. Así que por ahí, ¿verdad?, está la idea de cómo será esto al final de los tiempos. Entonces va a atormentarse pues los cuerpos y espíritus por la eternidad, o glorificarse los cuerpos y espíritus
también por la eternidad. Por el momento, como dijimos, estos son solamente para las almas, porque solamente las almas están en el cielo o en el infierno, pero después de la resurrección, pues será con alma y cuerpo. ¿Serán iguales para los bienaventurados los bienes del cielo y para los condenados los males del infierno? Pues a esto nos responde la Iglesia que serán iguales en la sustancia y en la duración eterna, como ya lo mencionamos. Más en la medida o en los grados serán mayores o menores, pero eso se deberá pues según a los méritos o deméritos de cada cual. Pero en cuanto a sustancia y duración, serán igual porque ya dijimos, vamos a ser eternos todos por igual. Y pues ¿cómo lo puedo decir acá? La intensidad quizá del mérito o del castigo, pues dependerá de cuán bueno haya sido usted y de cuán malo haya sido usted. Ahí pues va a depender de eso. Y vamos a hablar precisamente de eso, de esas mansiones de ultratumba que se han de considerar en particular para cada uno. Y vamos a seguir aquí al padre Rollo Marín, Antonio Rollo Marín se llama, que es un teólogo muy conocido, muy famoso, que habla al respecto de esto. Y también vamos a tomar algunos escritos de Santo Tomás, que él dedica una cuestión entera que la divide en 7 artículos a estudiar los diferentes lugares a donde pueden dirigirse las almas inmediatamente después de separarse por la muerte de sus cuerpos. Y en primer lugar, pues la existencia de esas mansiones, que a primera vista pareciera, nos dice el autor, que no debe hablarse de lugares o mansiones especiales para recibir a las almas separadas, ya que habiéndose desprendido de sus cuerpos y no teniendo relación alguna con la materia corporal, como puros espíritus que son, nada tienen que ver con un determinado lugar. El lugar corresponde a los cuerpos, pero nada tiene que ver con el espíritu, a no ser que ese espíritu esté informando un determinado cuerpo. Como por ejemplo ocurre con nuestra alma en esta vida. El alma pues es la que nos infunde vida en el cuerpo y por tanto es la que hace que este cuerpo pues esté como en movimiento y es aplicada eso a virtud a mover un cuerpo determinado en un momento dado y también tenemos pues lo que ya mencionábamos a los ángeles, que son espíritus puros y que pues aparecen en ocasiones de forma corporal en que nosotros podemos verlo, bueno, aquellos que tienen el privilegio de poder mirarlo, o dependiendo de cuál sea la misión del ángel, porque a algunos pues les anuncian sentencias de parte de Dios. Fuera de estos casos, los espíritus no ocupan ningún lugar corporal, fuera de los casos que ya mencionamos, que es para pues habitar en nuestros cuerpos, y en el caso de un ángel que se aparece de forma corporal, ahí sí utilizan un espacio y por tanto pareciera que pueda hablarse de lugares o mansiones especiales para recibir a las almas separadas ya de sus cuerpos, pero los teólogos hablan de una especie de receptáculos o mansiones que ocupan las almas separadas aún antes de volverse a reunir con sus cuerpos resucitados. En conclusión, pues existen determinados lugares o mansiones para las almas separadas. Que eso es algo que en teología, pues sí, ¿verdad? Sí se acepta que existen esos lugares o mansiones para las almas separadas de los cuerpos. Pero como dogma de iglesia no hay nada declarado. Eso sí, también yo lo dejo claro acá, que la iglesia no nos ha dado ningún dogma que se refiera a este tema que estoy mencionando en este momento. Este punto no está declarado
como un dogma en la iglesia. Así que aclaro también ese punto, ¿verdad? Porque acá estamos conociendo acerca de nuestra fe, estamos conociendo doctrina de la iglesia y por lo tanto, pues lo que no es, no es. Y lo vamos a dejar de una vez claro para que no haya confusiones. Fundamentalmente los datos de la fe pueden salvarse diciendo que lo que afecta a las almas separadas es un nuevo estado, que es el de salvación, el de condenación o el de purificación, que ya dijimos que es lo que vamos a luego a ir como detallando un poco más, pero no un lugar determinado, no un lugar físico. Sin embargo, la opinión que asigna un determinado lugar a las almas separadas aún antes de volverse a reunir con sus cuerpos resucitados es la más probable y desde luego pues la más común, así entre los teólogos. La razón principal que les mueve a ellos son pues las continuas alusiones a los lugares donde habitan las almas separadas que se encuentran en las Sagradas Escrituras, también en los escritos de los Santos Padres y en algunos concilios de la iglesia. Y por tanto, pues no podrían interpretarse todas ellas de una forma metafórica, ¿no? Sino que tampoco podría decirse que es cuestión de temeridad ni de imprudencia, sino que tiene un fundamento. Y algunas de estas alusiones las vamos a ver ahorita, así antes de ir, ya para ir terminando. Por ejemplo, está el alma del rico Epulón, que es sepultada en el infierno, y la del mendigo Lázaro, que es llevada por los ángeles al seno de Abraham. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, versículos 22 y 23. Ahí podemos encontrar pues un ejemplo en el que, pues ya dijimos, se basa la iglesia y los teólogos para hablar referente a este punto. Tiene su fundamento bíblico. En los Santos Padres, pues casi todos hablan como si las almas separadas ocuparan en efecto algún determinado lugar. En los concilios, en el símbolo de la fe que se llama, en el Denzinger, es una denominación común que se conoce la obra denominada Compendio de las definiciones de los símbolos y de las declaraciones de las materias de fe y costumbres, que se conoce como el Magisterio de la Iglesia, que fue publicado por primera vez en el año de 1854 por Heinrich Denzinger, dedicando su primera edición a su santidad Pío IX. Este documento lo vamos a estar usando bastante, se llama así, Denzinger. En el número 6 nos dice que en el mismo símbolo de la fe repetimos todos los días que Cristo nuestro Señor descendió a los infiernos, o sea, al limbo o seno de Abraham, donde estaban aguardando al Redentor los justos del Antiguo Testamento. Esto es lo que nos habla pues este documento. Y la dificultad está en explicar cómo puede ocupar un lugar determinado el alma separada del cuerpo, siendo como es una forma puramente espiritual, pero acá nos lo explica. Y dice que aunque es verdad que las sustancias espirituales no dependen en su mismo ser de un determinado cuerpo, no lo es menos que Dios gobierna las cosas corporales mediante las espirituales. Existe pues entre ambas una cierta conveniencia en el sentido de que las más dignas entre las espirituales deben adaptarse a cuerpos más dignos también. Por eso, los mismos filósofos establecieron la jerarquía de las sustancias incorpóreas según la de los cuerpos sometidos a su movimiento. Por lo tanto, aunque en las almas separadas no se les asigne un determinado cuerpo para unirse con él o para moverle, se les asignan sin embargo ciertos lugares corporales correspondientes a su diferente dignidad o valor. Estas almas permanecen allí según el modo y manera con que los seres espirituales pueden estar en un lugar.
Esto es lo que nos dicen, aclarando este punto. Y bueno, de hecho, algunos santos, creo que San Juan Bosco, en algún momento tuvo una visión en que podía ver el tipo de mansión, ¿no?, en el que estaba residiendo cada una de las personas según pues sus méritos y los méritos de Cristo, como ya lo hemos dicho antes. Por tanto, pues como ya dijimos, Dios a quien quiere revelarle algo, pues se lo revela y nos da como más certeza, ¿no?, de este tipo de temas que son muy importantes que nosotros los conozcamos. En especial para, pues de alguna forma, nosotros estar siempre atentos a defender nuestra fe y a conocerla mejor, porque esa es la idea. Ya lo he dicho antes, no se trata de que nosotros aprendamos acá para pelear con otras personas, sino para conocer nuestra fe y para así enamorarnos más de ella y también pues saber en qué estamos nosotros cimentados. Porque así como se nos dice que desconocer las escrituras es desconocer a Dios, pues desconocer también nuestra doctrina es desconocer nuestra fe y a nuestra iglesia. Así que invitados, hermanos, para que pues demos seguimiento, ¿no?, a estos temas, que la catequesis generalmente es aburrida para muchos. A mí en lo particular, a mí me encanta, a mí me fascina esto. Y pues invitarles a que pues nos enamoremos de nuestra iglesia y de nuestra doctrina y que vayamos conociéndola más para que así pues se nos haga más fácil también practicarla, ¿no?, que eso es lo que Dios espera de nosotros, que pongamos en práctica todo aquello que aprendemos. Gracias por escuchar y por mirar también, y para quienes lo van a hacer después en la grabación que quedará, y que el Señor les bendiga.